Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a personas que trabajan con personas. Las habilidades para trabajar con personas reales sobre temas reales en el mundo real y en tiempo real. Hoy, otro invitado de lujo, Diego Rojas Burguillo de la empresa Thinking With You. Thinking es una empresa curiosa, muy diferente, una empresa que permite a las propias personas involucradas en ella desarrollarse al mismo tiempo que proporcionan experiencias muy útiles para sus clientes. Vamos allá. Buenos días, Diego Rojas Burguillo, de entre otras muchas cosas, Thinking With You. Un placer tenerte aquí y muchas gracias por acceder a esta entrevista. Nada, muchas gracias a ti, Tim, por invitarme y por poder tener esta conversación. Pues vamos a ver si pasamos un buen rato y vamos a ver si entramos un poco en las intríngulas de las cosas. Como sabes, el tema, el lema y el título de este chat, de esta entrevista, es personas que trabajan con personas. Y lo que más me fascina del trabajo tuyo, en ese sentido, es que has conseguido organizar, entre otras cosas y junto con más personas, una empresa que no solo trabaja con otras personas, sino que se ponga en sí misma una constante innovación de maneras en que las diferentes personas en la propia empresa puedan trabajar los unos con los otros. Eso a mí me parece algo insólito, algo bastante único, si me permites la apreciación. Entonces, la primera pregunta que quería hacer es que ¿cómo se os ocurrió, cómo fue la incepción de esto? ¿Cómo se creó? ¿A partir de qué inquietudes? ¿A partir de qué nociones de base? Pues me gustaría decirte que teníamos pensado que fuera así, pero para nada. Yo creo que tiene una base primero individual mía, antes de que se generase Thinking, por empezar por uno de los principios, ¿no? Entonces yo buscaba un sitio donde yo pudiera encajar, no en el mundo empresarial actual. Digo actual porque sigue siendo el mismo mundo que había antes. Yo notaba que no era lo que yo quería, no era un camino de vida como yo entendía el trabajo, como yo entendía lo que se llama profesional, ¿no? Y entonces estaba buscando maneras distintas de relacionarme con otras personas, ¿no? De buscar compañeros de viaje y no encontraba, busqué mucho y no encontré. Y finalmente, y tras nos conocíamos ya, con Israel Alcázar, pues empezamos a relacionarnos más y de manera natural pues surgió el que al final montáramos algo. Entonces creo que esto es bastante interesante porque es algo que nos ha acompañado en esto de Thinking, ¿no? Que una cosa es lo que buscas y otra es lo que encuentras y lo que va surgiendo por el camino. Entonces, si no estás atento a esas cosas que van surgiendo y hacer cosas con ellas, pues seguramente te frustres un montón por no encontrar aquello que exactamente quieres, ¿no? Entonces, empezamos así. Lo que es curioso también es que cuando empezamos Thinking, lo único que queríamos era un sitio donde desarrollarnos profesionalmente y personalmente y acompañarnos mutuamente, ¿no? Caímos en un montón de errores y hemos tenido un montón de errores por cómo creemos o por cómo socialmente nos decían que tenían que ser las cosas, ¿no? Pero afortunadamente, pues nosotros siempre nos juntábamos e intentábamos darle nuestro sentido común y hablar sobre ello. Y creo que eso es lo que se ha ido manteniendo, ¿no? Según empezamos a ser cada vez más, y hoy en día somos 16, pues Thinking se ha ido construyendo en base a esa manera de funcionar, oye, estar muy atentos a las cosas que nos pasan y ver qué hacemos con esas cosas que nos pasan, ¿no? Y intentar, yo siempre le digo, el generar nuestro propio camino. Entonces, estoy de acuerdo de que seguramente sea único, pero no porque sea mejor o peor, sino porque, curiosamente, somos todas las personas que han ido pasando por Thinking
las que hemos ido construyendo esto, con lo cual no puede haber un modelo thinking como tal. Esto es muy importante, entiendo, porque lo que he querido discernir en lo que has estado comentando es un poco el principio de la realidad, ¿no? Es como, en cierto sentido, responder de forma efectiva a lo que hay, a lo que realmente hay, no a lo que a lo mejor te gustaría que hubiera, no a lo mejor lo que la sabiduría actual dictamine que tenga que haber, sino realmente pues notar qué es lo que encuentras, en cierto sentido lo que comentabas al comienzo. Y también está la cuestión de responder de forma que permita que las diferentes personas se desarrollen, como has dicho, personal y profesionalmente, que muchas veces quizás se separan esas dos cuestiones, ¿no? Que hay cosas que tienen que ver con lo profesional, cosas que tienen que ver con lo personal. Me resulta interesante que vuestra empresa ha sido como elemento, como hijo, si quieres, de esa generación que ha empezado a hacerse propio, a hacerse cargo de su propia trayectoria personal. Ya no es una cuestión de buscar un trabajo y seguir las líneas, las pautas marcadas, sino que cada persona encuentre dónde encaje y, por otra parte, cree su sitio donde esto pueda ir ocurriendo, un sentido como, en cierto sentido, recíproco, ¿no? No sé si estoy en lo cierto hasta ahora en mis respuestas a lo que se está comentando. Claro, hay un ejemplo, ¿no? Vuelvo a decir que justamente esta etiqueta, ¿no? De tu vida personal y tu vida profesional, y en función de eso, un nuevo elemento que es ¿y cómo concilias?, ¿no? Nosotros nos enfrentábamos mucho con esto, ostras, tenemos la suerte de que a lo que nos dedicamos, cómo conseguimos dinero, es algo que nos gusta un montón. Entonces, partiendo de esa base, pues decíamos, ¿cómo podemos seguir por ahí, por este camino? Además, decíamos, vamos a ver, si yo me levanto y me duele la cabeza, me afecta tanto si voy al supermercado como si voy a trabajar. Pero me pasa lo mismo, si mi hijo está enfermo y yo estoy preocupado, yo voy a hacer la compra con esa preocupación y voy a hacer consultoría con esa preocupación. Entonces, esas son las cosas que hablábamos sobre ellas y poner un ejemplo, ¿no? Siempre decimos que en Thinking no contratamos profesionales, contratamos personas, ¿no? Y empieza, fíjate, desde ahí, ¿no? Desde el primer momento en el que ya vamos con esa intención, sabiendo que no queremos solo una parte profesional para que en una empresa tal y como está concebida pues obtenga resultados, sino que es más holístico, ¿no? Es como cuando alguien se va a incorporar, se incorpora con cómo es él. Entonces hacemos una distinción que no es cuál es tu vida personal y tu vida laboral, sino cuál es tu vida pública y cuál es tu vida privada. Lo que quieras compartir con el resto de personas de Thinking pues va a afectar a Thinking, con lo cual, genial. Y lo que quieras guardarte para ti, obviamente, es tu derecho, ¿sabes? Y es tu privacidad, pues nada, es parte de tu vida privada y está perfecto que te lo guardes, ¿no? Pero es esa filosofía de decir, oye, vamos a intentar generar nuestro camino desde lo que tenemos en la cabeza y de lo que queremos hacer, ¿no? Más allá de eso, lo que tú decías de cómo las personas se desarrollan, pues en sí mismo el desarrollo no depende Hay personas que lo tienen muy claro, pero lo normal no es que tengas pautado exactamente hacia dónde quieres ir, sino que lo vas descubriendo en el camino. Entonces, lo interesante de Thinking es que construimos un contexto para que esto se pueda dar, para que no tengas un camino que recorrer, sino que entre todos te ayudamos a generar tu propio camino dentro del camino de Thinking. Si no entiendo mal, es una cuestión no tanto de crear el contexto y ya tirar con ello, sino constantemente estar rehaciendo, constantemente estar respondiendo a lo que vaya surgiendo, lo cual requiere, entre otras cosas, mantener lo que ya está funcionando, lo que está operando, y ir más allá. Es decir, crear, responder a lo que es pues, novedoso, si quieres, lo que es diferente. Sí, dime. Sí, fíjate, con esto de que dices, tanto mantener, crear, yo creo que una de las cuestiones más importantes es estar atento a lo que pasa ahora sin perder de vista tanto pasado como futuro, ¿no? Yo creo que la experiencia es una de las cosas que, bueno,
hay que tenerla en cuenta, pero ese mantener también puede cambiar, porque lo que funcionaba antes, cuando éramos 2, no tiene por qué funcionar cuando somos 6, o ni siquiera quieres que funcione de la misma manera. Entonces, lo que es muy interesante es que constantemente tienes que estar viendo esto que decías, ¿no? Qué cosas van emergiendo y cómo nosotros reaccionamos, hacia dónde queremos ir, ¿no? Con esto nuevo que ha surgido. Y lo que tenéis, lógicamente, es algo que satisface en cierto sentido pues las propias personas que están ahí trabajando, que goza de, y yo creo que de una cierta fama bien merecida. Ahora, en cuanto a la propia efectividad, en cuanto a cómo funciona, en cuanto a la eficacia de aquello, ¿cómo lo describirías? ¿Cómo dirías? ¿Y cómo lo mides? Es muy interesante. Fíjate, volviendo a lo que decías de cómo empezó Thinking, nosotros, pues, el mundo de la agilidad, las startups, etcétera, yo siempre tenía el dicho de que como algún inversor nos mirase, se iba a echar las manos a la cabeza. ¿Por qué? Pues porque es una manera totalmente distinta de hacer las cosas. Entonces, en ese sentido, yo creo que no somos nada eficientes para determinadas cosas que empresarialmente tendría que hacer una empresa. Pero sí que somos eficaces en que conseguimos aquello que queremos conseguir. Incluso hay veces que conseguimos más de lo que queríamos conseguir sin conseguir aquello que queríamos conseguir. Porque durante el camino, aparte de ese objetivo, hemos visto otros y se han ido cumpliendo. Y a lo mejor ese objetivo que al principio perseguíamos, pues ha dejado de tener sentido y lo hemos abandonado por el camino. Entonces, creo que el tema de la eficacia y la eficiencia es muy interesante el cómo se toma en las empresas hoy en día, ¿no? Porque son KPIs, ¿no? De decir, oye, pues ¿qué tienes que cumplir para ser eficiente y eficaz? Ahora se va a OKRs. Pero al final siempre es como esa paradoja de las máquinas, ¿no? Tenemos que funcionar de una determinada manera y siempre a este nivel. Y sin embargo, en Thinking lo que intentamos es constantemente estar viendo. Oye, nos planteamos distintas cosas. ¿Cómo estamos a nivel personal? ¿Cómo estamos a nivel... ¿somos sostenibles? Thinking es una de las primeras cosas que nos proponemos. Siempre, también yo creo que es algo que para mí es importante, ¿no? Cuando nos juntamos Isra y yo, lo primero que dijimos es ninguno aquí se va a hacer rico. No lo hacemos con una intención de hacerse rico. Ojo, lo que queremos es que sea sostenible el mayor número de años posible, ¿vale? Y afortunadamente, pues eso lo vamos consiguiendo. Pero eso también te marca, porque creo que ese propósito como organización también te dice en qué te tienes que fijar, ¿no? Entonces, a nivel de números no vamos intentando cada vez tener mejores números de facturación, etcétera, sino cómo podemos, con lo que tenemos ahora mismo, con las personas que somos, con lo que queremos hacer, con nuestro equilibrio en nuestra vida a nivel grande, ¿qué necesitamos medir ahora? Y son muchas veces conversaciones que van más allá de etiquetas que nos ayuden a hablar sobre ellas, pero que no nos cierran en, pues, ¿cuántos clientes tienes? Claro. ¿Cuánto has facturado? ¿Cuánto? Miramos otros temas. Está muy a la orden del día esto que comentabas tú, ¿no? Como el progresivo, si quieres, industrialización de ciertos procesos, ¿no? El como ir a los OKR, los KPIs, como dices, antiguamente los targets, diferentes maneras de, como efectivamente comentas, sustituir eficacia, lo cual requiere constantemente repetir esa pregunta, ¿qué es lo que estamos haciendo? Con eficiencia, que es como, vale, con la medida ya establecida, ¿cómo podemos ser lo más eficaces con la propia eficacia? Pero claro, si no tienes claro exactamente qué es lo que estás haciendo, y eso es en cierto sentido una cuestión de lo que yo llamaría modelar, ¿no? Una cuestión de convertir la experiencia en conocimiento, convertir la experiencia real en conocimiento efectivo, lo cual es un proceso constante. Y quería comentarte, porque no nos queda mucho tiempo, quería hacerte una pregunta. Yo te conocí, pues, como
bueno, como alumno, en cierto sentido, ¿no? Como persona haciendo formación en algunos cursos que hacía. Concretamente con la metodología que conoces, ¿no? La DBM, metodología de modelar. Quería preguntarte un poco por tu opinión, tu percepción del impacto de esta metodología en lo que tú y lo que tus compañeros hacéis en Thinking. A mí es muy grande. Yo cuando me acerqué al mundo de la DBM, o del DBM, no me acerqué a DBM como tal. Yo me acercaba a un curso de PNL. Tampoco sabía muy bien exactamente qué era aquello, ¿no? Pero curiosamente una de las cosas que más me ha ayudado es justamente a abrir la percepción, ¿no? A conseguir modelar el mundo y un acercamiento mucho más sistémico, ¿no? Y poder, a mí me gusta la palabra ordenar. Muchas veces a las personas, más que tú le dices modelar y no entienden todavía muy bien qué es, pero tú le dices ordenar, entonces eso sí, es como tú tienes mucha información, depende de cómo la ordenes, te ayuda para una serie de cosas o para otras, ¿no? Entonces, creo que hay muchísimos modelos en DBM que nos han ido acompañando y que nos han ayudado dentro de Thinking, tanto a nivel personal mío y a nivel grupal, ¿vale? No todos estamos formados en DBM y yo creo que al final es una cosa de largo recorrido, pero sí que hemos conseguido un poco esta parte de que entre todos esas líneas principales de trabajar sobre la experiencia, trabajar sistémicamente, pues las tenemos muy metidas dentro de la propia cultura de Thinking. Y obviamente las personas que hay en ellas pues les gusta, ¿no? También siempre digo, ¿no? Que hay veces que me gusta dejarlo súper claro que Thinking no es para todo el mundo. La gente que lo prueba y que le guste pues estará encantado. También hemos tenido personas que han estado en Thinking y que han salido diciendo, mira, esto no me gusta, no es para mí o lo que sea. Eso mismo forma parte de ese mismo principio de realidad, ¿no? Es decir, responder a lo que hay, lo cual no puede ser una talla que valga para todos, ni Claro. puede ser un lugar donde todos tengan cabida, entre otras cosas, porque afortunadamente las personas pues somos dinámicas, vamos cambiando, vamos respondiendo, vamos aprendiendo. Y es en cierto sentido como muchos tipos de relación, lógicamente pues no todo tiene cabida en cada momento ni en cada situación. Creo que el espacio que habéis podido conseguir donde las personas puedan ir desarrollándose y ayudándose mutuamente a desarrollar al mismo tiempo que estén ayudando a los diferentes clientes a poder hacer lo mismo, creo que hablando en plata no es moco de pavo. Pero que ¿Te puedo, está bastante bien. Sí, por favor. Mira, hay una cosa ahí que a mí creo que hace diferencia. No sé exactamente cómo explicarlo, pero normalmente a mí me gusta decir que tú te desarrollas ayudando a desarrollarse a otros, ¿no? Entonces, es bastante curioso porque en mi entender, cuando tú te acercas a una organización, entonces tú te quieres desarrollar, tú te pones tus objetivos, ¿no? Y es súper, pues yo quiero aprender inglés, saber más de esta técnica, saber más de esta ciencia, etc., ¿no? Quiero... Lo que es interesante es que en ese camino te cierras a determinadas cosas. Yo siempre creo que en Thinking te desarrollas más ayudando a los demás que poniendo el foco en ti mismo. Porque creo que es darle la vuelta, es justamente estar atento a esas cosas que necesitan otras personas. Y entonces eso te va generando a ti, porque obviamente tú sabes a lo que te estás dirigiendo, pero te da opciones de poder desarrollarte, muchas veces sin querer y sin darte cuenta. Pero es como cambiarle el modelo. Normalmente es pongo un objetivo y voy hacia él, y aquí lo que intentamos es oye, ¿cómo te vas a desarrollar? Ayuda a los demás a desarrollarte, que te llegará el desarrollo, no te preocupes. Y entonces, estos objetivos, luego tenlos, pero en un nivel de supervisión, de cómo vas avanzando, pero fijándote también en lo demás, en lo que te has ido desarrollando. Entonces es como más generativo, ¿no? Es como una parte menos dirigida como tal, pero más generativa, claro, y que personalmente me parece más... Ese aspecto es clásicamente difícil, ¿no? El sentido de cambio generativo, más allá de
lo consabido cambio remediativo, es decir, cuando algo está roto es fácil arreglarlo. Incluso hay quien llega a proponer eso, si no está roto no lo arregles, lo cual ya es una forma de excluir de entrada precisamente esta cuestión de cambio generativo, como cambio, en cierto sentido, ir más allá porque sí, lo cual no es necesariamente porque algo no esté funcionando, sino comprobar, ver diferentes posibilidades, y conviene hacerlo no sin ton ni son, ¿no? Sino con una cierta, como bien dices tú, organización, hecha a partir de experiencia a su vez organizada, a su vez convertida en conocimiento, ¿verdad? Ahora, una última pregunta que no quiero presumir de tu valioso tiempo más allá de lo que se permite, pero me interesaría saber el futuro, Diego, ahora que estamos en un punto de transición raro, pero ahí está, o sea, estamos pasando de una cosa llamada pandemia a posiblemente una cosa que a lo mejor se va a llamar normalidad post-pandemia, a saber lo que se va a llamar, a saber lo que va a ser. Pero ¿cómo ves tú el futuro, tanto inmediato como más a medio y largo plazo, en el mundo en que te estás moviendo? Pues a nivel empresarial yo creo que vamos a vivir una época de muchísima incertidumbre y muchas oportunidades. Y lo que acabo de decir, pues es lo que dirá todo el mundo porque es tan sumamente sencillo. Lo que voy dirigido es que para mí la pandemia nos ha hecho hacer cosas que racionalmente no nos dejábamos hacer. Y entonces nos hemos dado cuenta experiencialmente de cosas y ahora lo que hay que hacer es reaccionar ante esas cosas, ¿no? Los entornos híbridos que hemos visto. Entonces se generan nuevos tipos de conversaciones y de opciones. Entonces, con esos nuevos huecos que se han generado, hay que rellenarlos. Entonces, preguntas como ¿qué va a pasar con la oficina? ¿Qué va a pasar con el mal por ahora llamado teletrabajo, ¿no? Como entornos híbridos, entornos asíncronos. Todo esto es un lugar por explorar. Entonces, lo que es interesante es que en un concepto muy tradicional, las organizaciones lo van a llevar bastante mal si no cambian su manera de pensar a lo que hablábamos, ¿no? a una filosofía más de exploración más que de consecución de objetivos. Porque ¿cómo vas a llegar a un sitio que no conoces o que solo te puedes generar en la mente, ¿no? Entonces, creo que va mucho más ahora el futuro por estar explorando lo que se nos va abriendo por delante para poder adaptarnos, ¿no? En agilidad se habla mucho de inspección y adaptación, ¿no? Y creo que es algo que aplica bastante. Una época de muchos cambios, incertidumbre, pero ya digo que eso da para una conversación muy larga. Sí, sí, desde luego. Y a mí me encantaría que hubiese más tiempo que pudiéramos hablar más. Ya hemos llegado al fin del tiempo que nos has concedido. Así que me queda, pues por decir, muchas gracias, Diego. Ha sido un auténtico placer no solo conocerte y tenerte como amigo, sino también, por supuesto, esta propia conversación. Muchas gracias por acceder y muchas gracias por la entrevista. Nada, no, muchas gracias a ti, Tim, que yo ya sabes que encantado de compartir tiempo contigo y las veces que haga falta. Así que ahora solo teníamos este huequecito. Pues si en otro momento hablamos de más cosas, pues yo encantado. Esperemos que haya más. Muchas gracias, Diego. Un abrazo. Un abrazo grande. Chao, Tim. Hasta la próxima. Chao.